¿Me escuchan? Profe, buenas noches. Profe, fue que se salió, yo no sé, de un momento a otro. Sí, sí, me salí y volví a entrar. ¿Qué tal? ¿Esta sí ya le funcionó mejor? Y ahora sí me funcionó más. Ah, bueno, profe, bien. Bueno, entonces vamos a copiar el enlace y empezamos. Ok, entonces ahora sí. Ahora sí es que no me permitía compartir pantalla. Ya, ahora sí ya. Exactamente. Bueno, entonces repasemos el texto. Amo mujeres misteriosas, puesto que vos sois una de ellas, y lo hicieron con frecuencia en Le Banquet, en el que a menudo me habría gustado que usted se reconociese a sí misma, pero ya no puedo seguir amándola por completo, y le diré por qué. Aunque no sirva de nada, pues bien sabe usted que no pasa el tiempo haciendo cosas inútiles o incluso perniciosas, sobre todo cuando se está enamorado, aunque sea poco. Cree que cuando alguien se hace demasiado accesible, deja que se evaporen sus encantos, y yo creo que es verdad. Pero déjeme decirle qué sucede en su caso. Uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas, porque el joven es el más alejado de usted. Pero imaginemos que después de muchos días, uno consigue verlas a solas. Usted solo dispone de 5 minutos, e incluso durante esos 5 minutos está pensando en otra cosa. Pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante. Si alguien le habla de gente, a usted le parece indiscreto. Si le cuentan y curioso, si le preguntan. Y si alguien le habla de usted misma, a usted le parece ridículo. Y así uno tiene 100 oportunidades de no encontrarla deliciosa, cuando de repente usted realiza algún pequeño gesto que parece indicar una leve preferencia. Y uno vuelve a quedar atrapado, pero usted no está lo bastante imbuida de esa verdad. Yo no creo que esté imbuida de ninguna verdad, que muchas concesiones deberían darse al amor platónico. Una persona no es en absoluto sentimental, se vuelve asombrosamente así si se la reduce al amor platónico. Como yo deseo obedecer sus preciosos preceptos que condenan el mal gusto, no entraré en detalles, pero piénselo, te lo suplico, tenga alguna indulgencia hacia el ardiente amor platónico que usted despierta, si todavía se digna creer y aprobarlo. Marcel Proust. ¿Habíamos quedado en cuál pregunta? En la primera. En la primera. Entonces, en la expresión que se inicia el segundo párrafo, pero eso no es todo. El autor de la carta pretende. ¿Qué pretende el autor de la carta? ¿Quién me dice? Yo diría que Lean la respuesta, Ashley. Reafirmar los dichos hasta ese punto Sandy, lea las opciones. con la expresión que inicia el segundo párrafo, pero eso no es todo. El autor de las cartas
pretende negar lo que ha dicho el párrafo anterior, reafirmar lo dicho hasta B, reafirmar lo dicho hasta ese punto. C, complementar una información que ha dado. D, contradecir lo que ha dicho. Para Sandy, ¿cuál es la respuesta? La B. Para don Jaime, La C. para Steven, La C, profe. ¿quién tiene una respuesta diferente? Pues, profe, en lo que se ha leído, pues uno entiende que él está como complementando una información que ha dado, ¿no? En lo que se refiere al texto. Correcto. Por ejemplo, cuando usted está hablando con alguien y le dice, pero eso no es todo, y usted le complementa la información. Entonces la respuesta aquí es la C, complementar una información que se ha dado anteriormente, ¿no? Sí, señor. Steven, lea la segunda pregunta, por favor. En la expresión, uno habitualmente la ve conveniente Con 20. con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas. La parte subrayada tiene por función A, introducir una negación, B, modificar una interpretación, C, hacer una aclaración, D, contradecir lo dicho anteriormente. Entonces, ojo con lo que está entre comillas, ¿no? Que esa es la expresión. Uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas. La parte subrayada tiene por función. La parte subrayada es uno habitualmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Está reafirmando entre comillas? Lo que está entre comillas, uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Está introduciendo una negación, está modificando una interpretación, está haciendo una aclaración o está haciendo una aclaración, profe. ¿Por qué? Dime por qué. Porque, no sé. Pero yo creo que hace una aclaración, ¿no? Que está aclarando que ya la dejó, algo así, ¿no? Profe, para mí puede ser la B. Profe, es una aclaración porque dice que la está viendo habitualmente, entonces está aclarando. A través de 20 personas está haciendo la aclaración. Vuelve y la hace, ¿no? Exactamente. Ahí lo que sucede es que hay que descartar. Introducir una negación no es porque no está negando nada. Contradecir lo que se dice anteriormente tampoco. Entonces la respuesta está entre la B y la C. Esa respuesta de la B dice modificar una interpretación y la C hacer una aclaración. Vamos al texto a ver cuál de las dos es. Si es modificar una interpretación o está haciendo una aclaración. Uno, aquí está. Uno habitualmente la ve con 20 personas, o mejor dicho, a través de 20 personas, porque el joven es el más alejado de usted. ¿Qué está haciendo ahí? Aclarando. Aclarando, profe. Está aclarando. Es correcto lo que ustedes plantean. Entonces, ahí, en el texto, está aclarando. Ashley, ¿me escucha? Sí, señor profe. Lea la tercera pregunta, por favor. Entre la expresión jóvenes, entre la expresión jueves, después de dejarte que aparece al inicio de la carta y el contenido de la misma,
existe una relación determinada por el hecho de que el autor A desea que Genevieve ¿Sí? sepa que él escribe todos los jueves después de dejarla. B. Quiere que Genevieve conozca las impresiones que él le deja luego de que se separan. C. Expresa que Genevieve espera que Genevieve esté informada de las cosas que hace él que Continúa. profe, es que necesito lentes y pues me arden los ojos con el brillo un poco, profe. Se expresa que espera que Genevieve esté informada de las cosas que hace cuando se espera de ella. D. Anhela que Genevieve entienda la soledad que siente cuando se aleja de ella. ¿Quién será Genevieve entonces ahí? La La exnovia. muchacha, La muchacha de la novela. Profesor, buenas noches. Qué pena que llegue tan tarde, pero es que estaba haciendo un trabajo y estoy en casa ajena. Me tocó a mitad del camino quedarme. No, tranquila, no se preocupe. Entonces, vamos en la tercera pregunta. Entonces dice, en la expresión jueves después de dejarte, que aparece al inicio de la carta, el contenido de la misma existe una relación determinada por el hecho de que el autor, entonces, hay una relación entre jueves después de dejarte. ¿Cuál es la relación que aparece en el texto? ¿Cuál sería la respuesta? Profe, ¿la ve? La B. La B. profe, la A. ¿Por La qué? B, profe. La B. Profe, porque aquí dice en la respuesta, desea que Genevieve sepa que él le escribe todos los jueves después de dejarla. Y acá arriba también dice en la entre comillas esa parte. Jueves después de dejarla. Por eso Profe, dice, la B. dice La B. al inicio de la carta, jueves después de dejarte. O sea que todos los jueves, ¿el qué hace? ¿Escribe? Escribe, correcto. Entonces la respuesta, ¿cuál es? La B. La ve, profe. Quiere que Genevieve conozca las impresiones que en él deja luego de que se separan. Vamos con la A. Desea que Genevieve sepa que él le escribe todos los jueves después de dejarla. Pero entre escribir y las impresiones, ¿cuál sería la respuesta? Las impresiones. Claro, porque es amor. Es correcta la respuesta. Es la B. Sandy, lea la cuarta, por favor. Bueno, a juzgar por la manera como Marcel Marcel Proust. Proust describe a Genevieve, ¿qué? Genevieve Strauss. Sí, se puede afirmar que él, A, la valora por sus características de mujer de prestigio. B, no la valora por sus características de mujer de prestigio, sino por su belleza. C, no valora ni su belleza física ni sus características de mujer de prestigio. D, la valora
antes de todo, por sus características intelectuales. ¿Cuál sería la respuesta? La C, La B. Ah, no. No. ¿Él la valora o él no la valora? no la No la valora. valora, profe. No la valora. No la valora porque es claro cuando él lo dice acá arriba, ¿no? Sí, ahí dice Pero eso no es todo. Si alguien le habla a usted de libros, usted lo encuentra pedante y comienza a encontrarle los pros y los contras ahí. Entonces, ¿cuál sería ahí? la C, profe. La B. No la valora ni su belleza física ni sus La características. C, profe. Digo ¿Cómo? que la B no la valora por sus características de mujer de prestigio, sino por su belleza física. Es la C, profe. Ajá, es correcto. ¿Por qué? Porque cuando él la valora por sus características de mujer de prestigio, no. No la valora por sus características de mujer de prestigio, no, sino por su belleza física. Sino por su belleza física. ¿Qué siente él por Es la ella? B. ¿Qué Él siente? él tiene una, Está enamorado, amor. Correcto. está enamorado de ella. Dice la C, no valora ni su belleza física ni sus características de mujer de prestigio, entonces ahí no estaría enamorado, entonces por eso se descarta. Y la D, la valora ante todo por sus características intelectuales, no porque él está enamorado de ella. La No, ¿por respuesta, qué? como dijo Ella está acá, de su belleza. es la B, correcto. Es correcta su La respuesta. B. Muy bien. Ujú. Lea la quinta, por favor. La quinta. Lea la quinta. ¿La leo? Sí. La intención central del texto es hacer una solicitud. B, presentar un reclamo. C, presentar una disculpa. D, hacer una crítica. ¿Cuál sería la intención Presentar un del- reclamo. ¿Presentar un reclamo? No. No. ¿Él está solicitando Presentar algo? una- Sí, Hacer una solicitud. No. ¿Él está No. reclamando algo? no, profe. No. No. ¿Seguro? Para mí está haciendo una crítica. Para mí es la A, profe. Está haciendo una solicitud. Hacer una crítica. ¿Qué está haciendo? Una crítica. Está haciendo una crítica Para mí a la conducta de ella. está haciendo una crítica. Está haciendo una crítica. Porque no le puede hacer el reclamo porque él no tiene relación con ella. Pero sí puede hacer Ella una no crítica. sabe que él está enamorado. Correcto. Lea la sexta. Presentar una disculpa tampoco. Claro. A ver, a partir de la información presentada se puede concluir que A. Genevieve Strauss ha hecho daño de modo intencional a Marcel Proust. B. Genevieve Strauss no es responsable del sentimiento de amor que vive Marcel Proust. C. Marcel Proust y Genevieve Strauss son igualmente responsables del sentimiento de amor que él experimenta. D. Marcel Proust se ha hecho daño a sí mismo debido a su idealismo excesivo. La D. Sí. Él se ha hecho daño por el idealismo excesivo. Él ha idealizado a esa mujer. Él solo, claro, él solo se enamoró y nadie sabe, ella no tiene la culpa. Correcto. Se concluye que Marcel Proust se ha hecho daño. Correcto. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Gladys, buenas noches. Buenas noches, profesor. Es que me dio pena decirle porque usted estaba hablando, entonces me dio pena interrumpir. Preferí escribirle. Ashley, no te preocupes. Bueno, entonces,
Vamos a mirar acá el otro Ya texto. miro las tareas, profe. ¿Cómo? Ya miro los trabajos, las tareitas de hoy. No, hoy estoy mirando todos los trabajos de los muchachos de semana. Profesor, yo hice el dibujo y lo que pasa es que no alcancé a mandárselo al correo, la respuesta y el dibujo de la primera y la segunda. Como no alcancé a entrar antes, ¿será que me puede decir cuál es la respuesta de la primera y la segunda? Yo coloqué C y C. Pregúntele a sus compañeros. C. Es la C de la De la 1 uno, la C. Y de la y 2 de la la 2 C. es la C. Sí. Entonces sí. ¿Y el dibujo, profesor, se lo hacemos llegar al correo? Bueno, me lo mandan al correo. Ahorita se lo envío. Ok. Profe, ¿da plazo para enviarlo? Hasta mañana, si sea. Yo no lo he hecho. Bueno, Por favor. yo le doy el plazo. Bueno, gracias. Zancudo se metió. Uy, ese niño que está ahí. ¿De quién es? Que está bien juicioso. Es mi hija. ¿La hija de quién? De Mía, Sandy. de Sandy. Bueno. Ya le voy a compartir el otro. Un segundito, me equivoqué de... ¿Cómo es el sentido en las clases? Bien. Muy bien. Aunque al comienzo no entendía mucho. ¿Qué no entendías al principio? Nada, eso del Renacimiento y la Edad Media y todo eso. Uy, y aún hay cosas que me toca estar leyendo porque es que yo tengo un problema, profesor. Yo tomo mucho medicamento y a mí se me olvidan mucho las cosas. Entonces a mí me toca estar leyendo mucho para poder volver a refrescar la memoria. Eso no se preocupe, que eso poco a poco. Sencillamente Sí, pues yo le echo la culpa, usted tiene que yo le hacer... echo la culpa al medicamento. No, no tiene nada que ver.
Claro, profesor, es que yo tomo medicamento para que me manda el psiquiatra. ¿Y qué tiene? Tengo un poco de problemas emocionales y de todo, profesor. No piense. Entonces, son cosas que son bastante delicadas, que ya gracias a Dios he ido superando. Pero me ha afectado en muchas otras cosas. Les voy a hacer un repaso. Les voy a hacer un repaso acá para que ustedes vean cómo se... Ha sido un poquito, profe, también ha sido duro porque como casi uno no lee, entonces se le dificulta siempre, ¿no? Puede acostumbrarse a leer. Claro, es un proceso. Sí, bastante. Bueno, acá les voy a unir yo lo que son ciencias sociales y lectura, ¿no? Entonces, ¿quién me quiere desarrollar esta lectura? Yo quiero hacerla, profesor. Hágale. A ver, pero abro que como estoy desde el celular me toca. A ver, aquí ahora sí. Primero, actividades de comprensión lectora en ciencias sociales. Lee atentamente esta lectura y responde a cada una de las preguntas que tendrás a continuación. Texto 1, Egipto. Hace miles de años, en concreto en el año 2550 a.C., había un faraón en el antiguo Egipto llamado Keops. Como ser faraón significaba mandar más que nadie, encargó que construyeran una pirámide muy grande para poder descansar eternamente cuando llegase su hora. El encargado de dirigir la construcción de la pirámide se llamaba Hemiunu, y era primo del faraón. Era joven y fuerte y sabía mucho de arquitectura. Fue por eso por lo que Keops lo eligió. Hemiunu diseñó la pirámide con un gran esmero y dedicación. Se le ocurrió usar losas y pedruscos para sellar los pasajes y las cámaras. También colocó una serie de puertas secretas para que se pudiesen guardar allí los tesoros de Keops, sus joyas y sus escritos. De hecho, se cuentan muchas historias sobre exploradores que trataron de robar el tesoro escondido de Keops y desaparecieron o perdieron la vida. Pero volviendo a la construcción de la pirámide, el sitio para levantarla también fue cuidadosamente elegido. Una zona desierta a unos 20 kilómetros de lo que hoy es la ciudad de El Cairo. Como estaban cerca del río Nilo, Hemiunu y sus compañeros aprovechaban para darse refrescantes baños en sus descansos, pues era verano cuando comenzaron con la construcción de la pirámide y hacía mucho calor. Eso sí, siempre y cuando el faraón Keops no estuviese por allí vigilando. Tardaron nada menos que 20 años en terminar la pirámide del faraón Keops. Era alrededor del año 2570 a.C. y actualmente se le conoce como la Gran Pirámide. Cuando la terminaron medía 146 metros de altura, pero hoy, por efecto de las lluvias, mide 9 metros menos. Tardaron tanto en levantarla porque Keops quería un gran monumento. De hecho, mide 53,000 metros cuadrados. Para hacernos
Para hacernos una idea, dentro de la Gran Pirámide cabrían 20 piscinas olímpicas u 8 campos de fútbol. A ellos sí que les había venido bien una piscina para liberarse del calor sofocante del verano egipcio. Pero como ya hemos dicho antes, tuvieron que contentarse con el río, el Nilo, para soportar las altas temperaturas. Bueno, ¿qué entendieron hasta ahí? Hicieron una pirámide para el rey Keops porque él quería que cuando él muriera, tener donde él descansar su cuerpo. La hicieron duró 20 años la construcción de la pirámide. La hizo un primo de él, un familiar, le ayudó a construirla, era un buen arquitecto. Se la hicieron cerca al río Nilo. Tuvieron mucho cuidado con toda la construcción. Hizo pasillos secretos para poder entrar y guardar los tesoros del faraón. También hay mucha gente que intentó entrar a la pirámide, pero unos murieron, desaparecieron, debido también a los mismos cuartos secretos, supongo, o sea, los mismos cuartos que se habían hecho. El faraón era para mí era muy vanidoso, o quería cosas muy buenas para él, algo así. Bueno, ¿qué conocen ustedes sobre las pirámides de Egipto? Uy, que son muy bonitas. Hablan que son una de las maravillas del mundo, profe. Sí. Son una de las maravillas del mundo, son muy bonitas. ¿Qué más han escuchado sobre las pirámides de Egipto? Pues Que que fueron allí, construidas por extraterrestres. pues que allí, Sí, Dicen que fueron creadas construidas por por extraterrestres. extraterrestres. ¿Qué más? que allí las hicieron con exactitud como si fueran tumbas amplias, porque ellos creían que allí iban a tener una vida. Entonces, por eso era que ellos querían amplitud. Tengo entendido, no sé. Son unas tumbas, correcto. ¿Qué más han escuchado? Que son sitios sagrados con muchas joyas que son para conservar el cuerpo y el alma pues en ese tiempo, ¿no? El ser del que enterraban, y dependiendo a la persona que enterraban, así mismo eran las pirámides. Bueno, ahí con los egipcios empieza la creencia prácticamente de la vida después de la muerte y todo lo que tiene que ver con todas estas cuestiones de reencarnación y toda esta vaina. A su vez, ellos desarrollaron mucho la parte del tratamiento de los cadáveres para momificarlos. Por eso es que los prepararan tan bien que aún hoy en día se puede encontrar sarcófagos, se llaman así, sarcófagos con cadáveres en perfecto estado. Si vieron cómo hace como unos meses abrieron unos sarcófagos que encontraron por allá, ¿ya se dieron cuenta de las noticias? Sí. Sí, Entonces, impresionante. es impresionante ver cómo llegaron ellos a desarrollar ese arte, porque eso es un arte. Además, las pirámides están llenas de mucho misticismo. Ya eso de que fueron construidas por extraterrestres, eso ya se sabe que no fue así, eso fue hecho por el mismo hombre. Lo que pasa es que hubo un proceso totalmente diferente. Que es muy extraño que las pirámides de Egipto tengan datos curiosos, por ejemplo, el número pi en matemáticas. El profesor de matemáticas ya les ha de haber explicado qué es el número pi y su secuencia, 3,14 hacia más infinito. Ese número se encuentra registrado en las pirámides de Egipto. La distancia de la Tierra al Sol también está registrada. La distancia de la Tierra a la Luna también está registrada. Las pirámides de Egipto tienen 1500 entradas y una sola salida, y las tres se comunican entre sí.
Cuando usted era elegido para ser, era candidato para ser faraón, porque faraón no iba a ser cualquiera, usted tenía que enfrentarse con otros y tenía que atravesar las 3 pirámides. Entonces, de los que estaban para suceder el trono del faraón, había uno, porque los otros morían. Porque son puertas corredizas, es un laberinto que solamente el que conoce puede ingresar y salir. Muchos de los científicos por allá en 1960 murieron unos que se metieron a las pirámides y hasta el sol de hoy no han vuelto a salir. Ya están muertos. Entonces, eso es lo que pasa con las pirámides de Egipto. Ellas son centros funerarios, claro, pero hay algo que es mucho más extraño. La forma piramidal hace que la energía de las cosas, por ejemplo, usted coloca una fruta, la fruta no se le va a dañar tan rápido. Eso también hace que los cadáveres no se descompongan tan rápido. Entonces, no solamente es el tratamiento químico que ellos les hacían a los cadáveres, sino que también es el trabajo energético que ellos le hacen. Está comprobado de que la forma piramidal contribuye a retener la carga energética y hace que las cosas no se dañen o que nosotros no envejezcamos más. Entonces, ese proceso está ahí. Entonces, las pirámides de Egipto son 3. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino. Las 3 pirámides se comunican entre sí. Son un gran misterio, no solamente su construcción, sino también los datos que allí se encuentran. Se encuentra el tamaño de la Tierra, el peso de la Tierra, el peso de los planetas, la distancia de la Tierra a la Luna, la distancia de la Tierra al Sol, con una exactitud milimétrica. Eso es admirable. O sea que en ese entonces el faraón era muy inteligente. Claro. Ahora, que seres de otros mundos hayan intervenido en esa parte, no se descarta, ¿no? No se descarta pese a que se sabe de que los mismos egipcios eran muy inteligentes para hacer esas construcciones. Ahora, las piedras no se encontraban ahí. Esas piedras grandes para la construcción de las pirámides no se encontraban ahí. Tenían que traerlas de mucho más lejos. La pregunta es, ¿cómo las trajeron? Si en la actualidad una máquina de la actualidad no es capaz de transportar una piedra de esas porque no puede, no hay, no tiene la suficiente potencia, y porque ellos sí. Entonces, hay grandes misterios sobre eso específicamente. Entonces, de esto hay que analizarlo mucho desde otros contextos también, ¿no? Entonces, hay cosas que ustedes van a ir descubriendo poco a poco y van a mirar de que todos estos dioses que adoraban, al igual que los griegos, no eran dioses. También eran demonios. Exactamente. Y estos estaban disfrazados. Y eso es lo que se conoce, porque es que ellos también tienen sabiduría. Pero, profe, ahí también, en ese entonces ahí en esas pirámides habían los llamados brujos también, ¿no? O sea, Más para que le durito, dijeran al Jaime. faraón. En ese entonces también estaban los famosos brujos, ¿no? Para que le avisaran al faraón qué tenía que hacer, porque el faraón no era que hiciera mucho, sino también tenía su sabiduría, pero tenía sus brujos, sus demonios, sus cosas que le decían a él. Claro, Porque la ellos pregunta que le hago, me dice tenían que acceso al inframundo. Tenían contacto con el inframundo y tenían contacto porque ellos practicaban todos esos tipos de rituales que hoy los conocemos como satanismo, pero que sí, tanto los griegos, los romanos, los egipcios, los babilónicos lo hicieron. Entonces, eso es real y ellos para ir a una guerra, ellos llamaban a sus adivinos.
Es como cuando usted mira de pronto en Moisés, que el faraón tiene sus adivinos, y usted los ve que de un palo hace convertir una culebra. Entonces la pregunta, el faraón egipcio que aparece en la Biblia, ¿de qué lado estaba? ¿Con qué entidad estaba? Hablándolo de Moisés, que usted Con lo ha la visto. oscuridad, ¿Ah? con la oscuridad. Estaba con las fuerzas oscuras. Entonces, la mayoría de los gobernantes del mundo en la antigüedad y aún en la actualidad hacen ese tipo de rituales. Eso no es nada nuevo. Si usted va a la historia, va a mirar que muchos de los faraones antiguos y de mucha de esta gente utilizaron la sangre de los niños, los pasaban por el fuego y hacían muchas cosas, y eso está en la historia. Y eso también está hasta en la misma Biblia aparece. Entonces, eso no es nuevo. Entonces, la sabiduría del bien y del mal, lo que existe en el bien y lo que existe en el mal, porque las dos tienen sabiduría y las dos coexisten, como coexiste el día y la noche, la vida y la muerte. Entonces, no podemos desligar que esto es filosofía, la lucha y armonía de los contrarios se tiene que dar. Entonces no hay que censurar lo malo ni censurar lo bueno, porque no existe ni lo bueno ni lo malo. Sencillamente, estos son procesos que se tienen que dar desde el punto de vista filosófico, que eso ya lo van a ver ustedes con su profesor de filosofía mucho más específico. Entonces, digamos la civilización egipcia es una de las civilizaciones que marcó un hito. ¿Qué me vas a preguntar? Dice que el faraón tenía magos natos y magos por delegación. O sea, la magia pasaba de un término algo profundo, o sea, no profundo, sino algo por encima de la profundidad. Me acuerdo como, pues sí, referente a la Biblia, como cuando José, que el faraón mandó a llamar a José para que le discerniera los sueños que había tenido. Pero Sí. entonces, porque ninguno de los magos pudo discernir lo que pues le había mostrado Dios a él. Entonces, dirán que es lo mismo, pero hay mucha diferencia. Ahí Pues para está. mí. Ahí está clara lo que tú estás leyendo, está claro sobre el faraón de aquel, y creo que este fue Nabucodonosor, creo que fue. Sí, sí, pero Entonces, Nabucodonosor tenía sus adivinos que le decían y le interpretaban no solamente sus sueños, sino que le pronosticaban el futuro. Esos adivinos pues pertenecían al lado oscuro. Sí. Pero cuando ya no pueden hacer nada, pero está el otro que está con las fuerzas de la luz, él sale. Entonces, siempre va a coexistir los dos. Las dos. Va a haber una lucha entre el mal y el bien. La lucha. Usted, dentro de usted mismo, está luchando contra las dos fuerzas. ¿Usted se acuerda del cuento de Pinocho? Sí, le crece la nariz. Es el cuento de Pinocho tiene mucho de verdad. Ese grillito es nuestra conciencia, Sí. la que te dice esto que hiciste está bien y esto que hiciste está mal. Y cuando tú tienes una mala conducta, es la que te está martillando ahí. Entonces, Pinocho es un estereotipo del ser, pero tiene las dos fuerzas. Lo mismo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la bondad y la maldad. Y si no, miren los niños son muy lindos y muy tiernos, pero usted se da la vuelta y ella le está chuzando el ojo al gato. Es verdad. Entonces,
analizando ese cuentico de Pinocho, yo no, la verdad, yo lo leí, pero hace cuento. Pero ese cuentico a Pinocho estuvo dentro de una ballena, ¿cierto? Sí, sí me Sí, parece. No. O sea, y eso es lo mismo que pasó Jonás. con Jonás, que estuvo en una Jonás. ballena durante 3 días. Exactamente. Eso, Todo es referente a lo que está escrito. Todo. correcto. Usted tiene que aprender a mirar, ya que estás hablando de los números y que estás metiendo también la Biblia, te aclaro una cosa. El 3, 3 noches, 3 días, Sí. 3 días de resurrección. Entonces, Ajá. mira los números, la secuencia. Ahora, 7 días. El 7 es el número perfecto. El 6 es el número imperfecto. Es el día, es el número del hombre, dice ahí. Correcto, es el número del hombre. El 7 es el número divino. Entonces, tienes que hacer relación con esa parte numérica cuando estés leyendo un artículo religioso o cuando estés analizando cualquier relación. Por ejemplo, aquí el cuento de Pinocho tiene relación con los 3 días. Los 3 días en las profundidades del mar de la ballena, igual que Jonás. ¿Por qué 3? 3 días de sufrimiento. Sí. Y vaya a ver qué le pasó a Jesús después de que sufrió todo eso a los 3 días. Entonces, todo tiene un proceso. Eso tiene que ver mucho con el ser en filosofía, ¿no? En filosofía tiene que irse al ser. Y entonces el ser es, pero debe llegar a ser. Entonces, ahí tiene que saber cuándo es el ser y cuándo es el no ser. Porque Ujú. también se da el movimiento y también tenemos que entender esto que tenemos aquí. Por eso se dice que es imposible descender 2 veces a un mismo río, tocar 2 veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa y nuevamente se reúne. Descendemos y no descendemos. Nosotros mismos somos y no somos. Usted es y ya no es. Y eso tiene un contexto filosófico muy grande y ahí entra también la parte religiosa, pero no entendida como una religiosidad, sino entendida como una transformación en la vida del ser. Porque la religiosidad es el que se da golpes de pecho en una X o Y religión y se mantiene así y ya, y pare de contar. Y sigue así toda su vida, pero no tiene una visualización del ser. Por eso es que en filosofía se plantea no solamente el ser y el no ser, sino el ser y la nada. Entonces comienza a cuestionar todo ahí. Entonces la vida va mucho más allá que eso. Por eso ustedes están llamados a ser y a construir ese ser para poder llegar a ser. Pero tienen que tener dos luchas constantes entre el amor y el odio, Entre el bien y el mal. entre la pelea con el vecino y la amistad con el vecino. Porque dice que lo que no quiero hacer es lo que hago más. Eso decía Pablo. Y eso le Claro, pasa a uno. porque lo prohibido es lo que más les gusta al ser Sí, humano. eso es cierto. A Nur le prohibieron que se viera con el mechudo de la esquina. ¿Cierto, Nur? No, profe. Con el mechudo de la esquina está. Entonces, dentro de lo prohibido es lo que más nos llama la atención, lo que más nos gusta. Entonces, el ser tiene que estar siempre dispuesto a luchar. Es una lucha constante. Esto es lo que, si usted lo lleva al plano religioso, pues es la lucha entre Dios y Satán. Y todo está aquí en la cabeza. Acá, en su cerebro está todo. En su cerebro la persona maquina la sexualidad, en su cerebro maquina las muertes, los odios, las venganzas, las guerras, etcétera. Entonces, ahí es donde está.
Por eso es que ¿Ya ya se lucha contra uno mismo? las neurociencias, neurocientífico, ya descubrió que el alma sí existe. Y el alma se encuentra en las redes neuronales del cerebro. Entonces, esto es algo nuevo. Estas noticias es que deberían de sacar en RCN y Caracol, y no esa cantidad de pendejadas que sacan. La gente ni cuenta se da de esto, ni cuenta se da de qué está pasando. O sea, la gente no le informan lo que realmente tienen que informarle. La gente no sabe ni de la física cuántica, ni de química cuántica, ni de los nuevos descubrimientos en lo cuántico. No le están informando de estos descubrimientos que son importantes para la humanidad. A ellos lo que les importa es el puro amarillismo, que declarar siempre que Colombia está terrible, que la situación política, pero siempre es como dijo alguna vez alguien, siempre son las mismas con los mismos, siempre es la Correcto. misma situación. Entonces, continuando con el texto y retomando lo de Egipto, miramos que la relación que tiene Egipto con todo es muy importante. Bueno, ahora, esta es la actividad que me va a hacer. De lo que usted leyó, ¿cómo? Esto lo va a hacer en la casita, pero ahorita yo le voy a seguir explicando. Bueno, ahora está el otro texto. Nur, lea el texto número 2, por favor. Listo, profe. Dice, muchas son las teorías acerca de la función de las antiguas pirámides de Egipto y de por qué se levantaron estos fantásticos monumentos. Los sarcófagos que estas construcciones albergan en su interior hicieron que los arqueólogos durante muchos años vincularan la pirámide únicamente con ritmos funerarios, pero existen otras muchas teorías. En la actualidad, casi todos los expertos coinciden en que debían tener más de una función. Aparte de su empleo como lugar de reposo de algunos famosos, las pirámides también constituyeron un lugar de reunión místico, religioso, destinado a la observación astronómica, e incluso hay quien afirma que eran enormes antenas destinadas a comunicarse con las extraterrestres. Ok, entonces aquí ustedes miran de que los egipcios no solamente incursionaron en la parte de las matemáticas, las construcciones y todo esto, y de la religión, sino que también ellos fueron destinados a la astronomía. Entonces, aquí es donde hay que mirar el alcance de todo esto. ¿Cuáles fueron los aportes de los egipcios? ¿Por qué los egipcios se desarrollaron tanto? ¿Cuál fue el principal motor? Bueno, las preguntas que van aquí. En esta, elabora un dibujo haciendo relación al texto que leíste. En este caso, el texto de las pirámides. Elabora un resumen del texto de las pirámides en 4 o 5 líneas, para que usted vaya haciéndome los resúmenes más cortos. ¿En qué país y en qué continente se encuentran las pirámides? ¿En cuál han creído los arqueólogos que era su finalidad principal? ¿Quiénes podían ser enterrados en las pirámides? ¿Cualquier egipcio podía ser enterrado en las pirámides? No. No, No, profe. es correcto. Solo los faraones.
Ahora en la sexta, usted me va a ordenar las palabras para construir frases. Entonces aquí, por ejemplo, Nur, lea esta y miremos cómo la cuadramos. Eran de pirámides, Eran de luego pira- eran eran de, de pirámide, luego luego una reunión. Ay, no, profe. Está en desorden, toca acomodarla. ¿Cómo quedaría? ¿Puedo? Las pirámides ¿Sí? Eran eran un lugar Ajá. de observación. Sí, señorita, las pirámides eran un lugar de observación. Es correcto. Entonces, si ven el ejercicio en el que les estoy colocando, que ustedes deben de ordenar las oraciones, las frases que aparecen ahí en desorden, deben ordenar esas oraciones. ¿Entendido? Bueno, profe. sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿usted envía eso al WhatsApp, por favor? Sí, yo lo voy a enviar al WhatsApp. ¿Y hasta cuándo hay plazo, profe? Esto hasta ahora a las 11 de la noche. ¿Cómo la ve? ¿Hoy? Esa ¿De es la hora verdad? que va a llegar Lorena a la clase. No, profe, yo con este sueño que tengo. Esa es la hora que va a llegar Lorena a la clase con el profesor, para eso nos va a dar tiempo. Bueno, sí, entonces, vámonos para dar tiempo hasta las 11. me va a colorear acá a Tucancamón. Ya en su casita me lo colorea a Tucancamón. Ahora, va a numera. O sea, va a colocar números. Acá está, estos son párrafos, estos que están en azul, son párrafos en desorden. Usted me los debe ordenar de forma coherente. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender? ¿Cuántos párrafos son? Sí, señor, digo, ¿cuántos? 1, Ya. 2, 3, Dos. 4, 5, 6, 7 párrafos. Entonces, ¿cuál iría de primero? Ya. Al que va de primero, acá le coloca el numerito. ¿Qué número le colocaría acá? No. El 1. El 1. Entonces, usted tiene que ordenarlo de manera secuencial, pero que tenga un orden lógico, teniendo en cuenta la estructura del párrafo. ¿Me entendieron? ¿Ese es el mismo Sí, párrafo señor. que leímos que se leyó ahorita o ese es diferente? ¿Cómo? Repítame, don Jaime, que se entrecortó. ¿Ese es el mismo párrafo que leímos? No, este es otro. Ese es diferente, ¿cierto? Entonces, vamos a leerlo este. Don Jaime, empiece usted con la lectura. Bueno. Otra teoría Espérenme. Ya leímos acá arriba, ¿no? Ya. Ahora este. Texto. Bueno, profe. Listo, este. La misteriosa civilización egipcia. Sí. La misteriosa civilización egipcia. Una tercera hipótesis aún más arriesgada es la que plantea la posibilidad de que estos bloques se construyeran con una masa especial, fácil de trabajar, que una vez seca resultaba muy similar a la piedra caliza. Correcto. Entonces, no se sabe si este párrafo es el final o es en el intermedio. Usted tiene que ordenarlo ya en su casita. La siguiente. Otra teoría afirma que los egipcios emplearon palancas con las que se subían las piedras de una grada a otra. La duda que subsista esta teoría es cómo lograban los egipcios colocar con tanta precisión bloques de piedra tan pesados. Así pues, el misterio de las pirámides sigue aún sin resolverse. Esta tercera teoría solucionará el problema del traslado y colocación de los grandes bloques, pero el descubrimiento de las canteras de donde obtenían los sillares acabó con la posibilidad de que se tratara de un material artificial. El modo en que se construyeron las pirámides en una época tan temprana es todavía aún un interrogante que los estudiosos han tratado de explicar de diversas formas. Las teorías más frecuentes son estas. Algunos investigadores han definido la existencia de rampas
por las que miles de esclavos subían los enormes bloques de piedra. Sin embargo, esta hipótesis no sería válida en el caso de las pirámides más grandes, porque la construcción de la rampa sería más complicada que la construcción de la pirámide en sí. Hacia el siglo 2600 a.C., mientras los egipcios construían las impresionantes pirámides, en Europa se vivían en cabañas de juncos. Entonces, ahí está el texto en desorden, ¿no? Sí, señor. Y ustedes lo deben de ordenar colocando donde está el cuadrito azul, colocan el número. Listo, profe. Ahí tienen la tarea. Eso lo envía al WhatsApp, ¿cierto, profe? Lo va a enviar por... Sí, yo la envío ahora. ¿Listo? Yo la envío ahora. ¿Esa se la enviamos después por correo, profe? ¿Por correo? Sí, claro. ¿Hasta cuándo el plazo? Díganme ustedes, ¿hasta cuándo quieren el plazo? ¿Hasta el viernes? Pues sí, profe, porque La tenemos... verdad, yo tengo harto que hacer esta semana. Yo creo que por hasta el viernes sí. Ok. Toca Entonces, de a poquitos. el viernes en la noche me envían Listo, eso, ¿listo? Bueno, Profe, Perfecto. yo profe, trabajo el gracias. viernes, estoy en la noche. ¿Cómo? El viernes tengo turno en la noche. Ah, entonces a usted le tocó ahora enviármelo ahora a las 2 de la mañana, entonces. Le dice a Lorena que le ayude. Oiga, pero yo creo que a Lorena le han de estar sonando las orejas, ¿oyeron? Sí, profe, es que esta semana estoy de día hasta el jueves. El jueves Bueno. descanso y entro el viernes en la noche. Listo, entonces le doy plazo hasta el sábado, listo, el sábado en la tarde o en la noche me lo envían. Por cuestiones laborales, ¿listo? Bueno, profe. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. no, profe. No, gracias. No, hasta ahora entendido. ¿Entendido? Profe, ¿lo podemos mandar a mano o en? ¿Cómo? ¿Que si lo puede mandar cómo? Profe, que si lo puedo mandar escrito a mano o toca hacerlo por Word. ¿Cómo es que se llama esa vaina? ¿En Word? Usted En Word, profe. lo escribe en Word y lo envía. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Tu ¿Y celular el tiene dibujo Word? también? ¿O el dibujo también lo hacemos en Word? Claro, usted ¿sabe cómo hacer dibujos en computador? No, yo no. Sí. Yo no. ¿No saben? Bueno, Sí, señor. ustedes se meten a PowerPoint, es una forma, PowerPoint, y ahí en PowerPoint ustedes pueden dibujar, pueden hacer cosas, hay un programa, y si no también lo descargan desde internet, descargan para Para- dibujar y hacen La el dibujo. figura. Entonces yo les voy a mandar también un video para que ustedes vayan aprendiendo cómo dibujar en el computador o desde el celular, cómo hacer los dibujos. Entonces, a los niños les gusta mucho eso. Y ustedes que son niños, porque todos debemos ser niños en el fondo, entonces empezar a incursionar, a mirar cómo funciona, cómo hago el dibujo en la computadora o desde mi celular. Hay muchas formas, por ejemplo, cómo editar un video, cómo tomarse la foto y hacerle cosas a la fotografía. Todo eso ya debe incursionar porque eso es lo que usted tiene que aprender también desde el punto de vista digital. ¿Listo, chicos? Ah, Profe, listo, también se profesor. puede- Muchas gracias. También se puede descargar y ahí mismo también se puede hacer, sí. Claro, se puede hacer ahí mismo. Eso se llama en línea. Entonces usted lo descarga en Exacto. línea y lo hace en línea. Yo creía Listo. que copia y pega. Uy, no, el copy-paste, ya no. Además, ya hay un programa que detecta el copy-paste y lo anula. Ay, dolor. Nos Sí, jodimos ahora. exactamente. Bueno, chicos, ahora sí terminen de descansar porque están cansados hoy. Cuídense Gracias, mucho. profe.
Descanse. Listo. Feliz noche. Listo, Gracias, profesor, profe. Hasta gracias. luego. Que profe, tenga que feliz descanse. noche. Ya les Gracias, mando, les mando profesor. la actividad para que Feliz la vayan noche. revisando. Gracias. No se Listo, olviden lo profesor, que quedaron de gracias. mandar a las 2 de la Pase mañana. buena noche. Bueno. No. Listo, Buenas profesor, noches a gracias. todos. Chao. Igualmente, buena noche. Descanse, profe. Felicidades, cuídense mucho. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe, que descanse. Chao, Nur, cuídate mucho. ¿Cómo seguiste? Bien, profe, gracias a Dios, ya mejor. Me alegra mucho, Nur, que ya estés mejor. Saliste bien de cirugía y todo, ¿no? Bueno, profe. Bueno, cuídense mucho. Chao.